Bueno, y seguimos aquí en Resumen Latinoamericano, acompañados de Roberto Perdía y de Lito Borello de la Organización Social y Política Los Pibes, una organización con inserción en el ámbito de los movimientos sociales y con trabajo muy fuerte en La Boca. Recientemente acaban de inaugurar viviendas, un trabajo realmente muy meritorio, porque cuando uno ve una organización social que empieza a construir viviendas de a poco y tarda un tiempo y las construye, uno empieza a recuperar el ánimo, porque evidentemente muchas veces hemos sufrido y han sufrido las organizaciones sociales estafas y falta de dinero para seguir. Así que quiero públicamente felicitarlos. Ya estuvimos en un acto en La Boca el día de la inauguración felicitándolos públicamente, pero bueno, queríamos extenderlo a este espacio. Vamos a hablar de política nacional y vamos a hablar de cómo influye esta ofensiva norteamericana, europea, sobre nuestro país. Y lo vamos a hacer también en una semana donde hemos recordado Malvinas, en un momento bastante álgido, porque precisamente como parte de esta ofensiva, pienso yo, también Gran Bretaña está remilitarizando cada vez más Malvinas. Entonces vamos a empezar un poco con esto, al calor de esta semana malvinense. ¿Cómo ves, Roberto, y cómo ves, Lito, vos, esta nueva vuelta de tuerca de los ingleses sumándose a esta ofensiva occidental contra los países latinoamericanos? Creo que lo que veníamos diciendo en la parte del análisis internacional, creo que es un conglomerado de fuerzas que de alguna manera está procurando trabajar sobre nuestros países para mejorar sus situaciones estratégicas, en el marco de conflictos que tienen en el resto del mundo. En el caso argentino es absolutamente claro, tenemos por lo menos dos tipos de ofensivas muy claras, una la militar estratégica ligada a las Malvinas, la otra ligada al tema financiero, el cerrar las canillas financieras, el tema de los fondos buitres y demás, son dos manifestaciones que tienen, me parece, un patrón común, que tiene una estrategia común y hasta diría que tiene los mismos protagonistas. Creo que estas dos manifestaciones son de una política del poder imperial, de presión sobre el país, que está en absoluta evidencia y se está mostrando todos los días. ¿Vos, Lito, cómo lo ves? Sí, sin duda es parte de una pelea global. Digamos, no podemos hablar de la situación nacional en ninguno de los países de la región, ya en ningún lugar la pelea no es la pelea global. Sin duda la Argentina es en ese contexto un actor muy importante en toda la región, y creo que eso es saludable, de que estemos más conscientes de que Malvinas no es un problema argentino, como ahora que se está tomando más a nivel regional, que es un problema de América Latina. Creo que sí, que se hace indispensable que entendamos la necesidad de pelear en contra de esta militarización que se está llevando adelante, es decir, de pedir la desmilitarización y la zona de paz de todo el Atlántico Sur. Y creo que también es muy importante la batalla de lo cultural y lo comunicacional, en tanto el anticolonialismo y en tanto que se comprenda el contexto de la macropolítica, de la geopolítica de esto, ¿no? Es decir, que no lo simplifiquemos, que no lo minimicemos, que no parezca una cuestión solamente de nuestras islas, sino que esto está dándose en el contexto mundial de crisis civilizatoria. Por lo tanto, creo que hay una gran tarea, porque todavía sigue siendo hegemónico la comunicación del poder, todavía las experiencias alternativas son incipientes. Por lo tanto, creemos que hay una gran batalla de los movimientos populares, de la comunicación alternativa, para tratar de esclarecer cada vez más estos temas. ¿El gobierno de Cristina Kirchner ha entendido esto? ¿Vos crees que ha habido un cambio en el discurso con respecto a Malvinas?
Mira, yo creo que hay sí una comprensión a grandes trazos. Creo que todavía no se le ha dado a los sectores populares, a los movimientos populares, la posibilidad de también pelear en este plano de lo que acá antes decíamos, la diplomacia de los pueblos. Creo que si bien algunas cosas están bien, todavía falta mucha más decisión de una batalla, como otros países latinoamericanos, de enfrentar más claramente al anticolonialismo, al anticapitalismo, porque ahí está el nudo, porque ahí está el hueso de la problemática. Me parece que está bien que se tengan que llevar en el plano de los ámbitos internacionales, pero también que hay mucho por hacer en el plano de lo nacional, de poner en conciencia y en toda la región en pie de lucha frente a este tema, ¿no? Sí, sobre esto quería agregar un párrafo, que es lo siguiente. Malvinas está incorporada a la Constitución de la Unión Europea como un país colonial de ultramar, en la propia Constitución, de modo que los británicos ejercen su soberanía, su dominio, pero en nombre de toda Europa. Entonces creo que de este lado de la mesa tenemos una debilidad que yo creo que de los movimientos sociales, del campo popular, y más desde los pueblos, deberíamos empujar con mayor fuerza la idea de que Malvinas y el Atlántico Sur son parte en definitiva de la soberanía de la región, ya no solo de la Argentina. Se ha avanzado bastante en el camino de que toda la región latinoamericana ha tomado la causa Malvinas. Pero creo que habría que dar un paso más, que no es solo que los países tomen la causa de las Malvinas, sino que Malvinas y el Atlántico Sur, de alguna manera, así como hicieron con la Constitución de la Unión Europea, lo hagamos de este lado de la mesa, en el sentido de que Malvinas y Atlántico Sur son parte de la soberanía de nuestra América. Creo que sería un paso importante que todavía no se ha arraigado ni lo hemos trabajado suficientemente. No, además hay una gran oportunidad que está dando América Latina en ese sentido, como decía Lito, como nunca. Yo creo que, como nunca no, porque durante la invasión que hicieron Galtieri y sus horribles, también hubo un planteo latinoamericano muy fuerte. Pero ahora que UNASUR tome el tema, que se lleve a Naciones Unidas con la fuerza que se lleva, me parece que es importante. Sí, quizás habría que recordar, Carlos, porque a veces se hacen programas y van recordando lo de Malvinas. Como vos bien decías, en aquel momento el Ejército Popular Sandinista estuvo dispuesto a venir a combatir, ¿no? Es decir, en aquel primer gobierno sandinista de los 80, el Ejército Popular estuvo dispuesto a venir a las islas a combatir, digamos. Hubo gestos de América Latina de comprender también en ese momento que es una gesta anticolonialista de toda la región. Pero Malvinas no es solamente el tema donde tenemos que pelear por la soberanía. También estamos perdiendo la soberanía día a día con el tema de la incursión de las transnacionales europeas, norteamericanas, hasta de la India. Llegan transnacionales que están devastando nuestro territorio, que nos están metiendo en las políticas extractivistas de cabeza. Me interesaría, Roberto, que comentaras un poco cómo está afectando eso también a nuestro país. Sí, desgraciadamente, y más allá de los discursos, en todos estos años se ha producido un fenómeno de concentración y extranjerización de la economía. Esto parece llamativo, si lo decimos así, a lo bruto y en seco, pero esa es la realidad. Esos son los datos que hablan de las mayores empresas del país, en manos de quién están, y además nos está indicando un proceso que se está dando a nivel mundial y que no se lo ha puesto o no se le ha conseguido poner un coto a nivel de la economía nacional. Esto es claro a nivel global. A nivel ya más específico, más concreto, nos encontramos con que la Argentina de alguna manera también ha reprimarizado su producción. Es decir, hemos vuelto a la producción de granos como elemento fundamental de nuestro comercio exterior. Y eso tiene una manifestación muy clara en el fenómeno de la soja, y pegado al fenómeno de la soja con lo que es su paquete tecnológico, absolutamente dependiente de las empresas internacionales. Y eso trae no solo un problema económico de dependencia muy seria, sino que trae inclusive dos problemas adicionales. Un problema de medio ambiente,
La Argentina ha sido sacudida en las últimas semanas por una situación de inundaciones importantes, y casualmente las inundaciones importantes se dieron en zonas donde se ha profundizado el cultivo de la soja. Eso no es ninguna casualidad, ni tampoco es un hecho natural que pasó por un designio de Dios o de quien querramos pensar. Eso se corresponde a un fenómeno socioeconómico que está en desarrollo, que es en definitiva la deforestación del país, la devastación de su sistema forestal, que significaba un colchón que a través del cual se contenía el agua, se la absorbía, y se ha transformado en una pista por la cual el agua se desplaza hacia abajo buscando sus lugares más bajos, que es el caso del Río de la Plata fundamentalmente, y detrás de eso son los procesos de inundaciones. Eso desde el punto de vista ambiental. Un hecho evidente, probado, que está allí, lo que ha pasado en Córdoba, en Santiago del Estero. Y que digamos de los incendios. Ni siquiera hablemos de los incendios. Pero después hay otro fenómeno también que se ha dado su expresión en los últimos días. La OMC, la Organización Mundial de la Salud, que ya un poco, digamos, es el punto más burocrático del sistema de salud a nivel mundial, ha calificado a Monsanto, una empresa productora de los glifosatos, que es la base de lo que sería el paquete tecnológico ligado a la producción de soja, como un riesgo para la salud desde el punto de vista del cancerígeno. De modo tal que estamos en un sistema productivo centrado en un modelo económico que es devastador del medio ambiente, que genera dependencia económica y que genera problemas de salud. Esto es aspectos concretos, visibles, de lo que nos está pasando en estos momentos. ¿Querés comentar algo sobre eso? Sí, a veces pareciera que estas cosas son como de la gran política. Digo, junto con todo esto que dijo Roberto, nosotros percibimos, por lo menos desde el punto de vista empírico, capaz que con poco rigor científico lo que voy a decir, pero nuestros pueblos en las provincias detectan cada vez más enfermedades. Y uno va a los hospitales y esto lo ve, y nuestra gente lo ve. Y esto está minimizado, ocultado, pero esto también tiene que ver con eso. Y más allá de las cosas y las heridas que provoca en nuestro planeta, que pareciera que ahora hay como una incorporación de esa temática en nuestra gente, pero también no se está viendo la cantidad de chicos que nacen cada vez con más problemas de salud, con malformaciones y demás. Y esto está ocultado a propósito, ¿no? Estas estadísticas no se cuentan, no se dicen y se hablan en las casas donde hay muchos pueblos que cada vez están más enfermos. Lo otro es también que estos también son portaaviones y tanques de guerra. Estas maneras de empresas multinacionales también son parte de la guerra que libran contra nuestros pueblos, contra nuestras patrias. De esta manera también nos siguen colonizando. Creo que esto hay que incorporarlo porque en el plano de la soberanía alimentaria, si nosotros no avanzamos a tener la posibilidad del ejercicio de una soberanía alimentaria, lo estamos viendo en Venezuela. Como aún y pese a 10, 12 años de revolución chavista, el imperialismo le echa arriba una guerra económica y produce los problemas que está provocando en el pueblo de Venezuela, ¿no? Entonces digo, también me parece que esto es importante verlos, porque también es lo cotidiano, ¿no?, que tenemos que ver los movimientos populares. Roberto, ¿por qué crees que nuestros políticos no hablan de estos temas? Estamos en un año electoral y esto que se ha dicho acá muy rápidamente, podríamos hablar horas y horas de cada una de las provincias. ¿Qué pasa con muy esto? sencillo. La famosa confrontación Clarín-Gobierno, Corpo-Gobierno, es un enfrentamiento real, es efectivo, que tiene que ver por un lado Clarín, su aspecto monopólico, lo que significa. Pero por otro lado, respecto a estos temas, nos encontramos con que el gobierno y la Corpo están ocultando o están sosteniendo la misma política. Entonces, obviamente, ¿a quién le interesa que estas políticas tengan difusión masiva? ¿Hemos visto acaso nosotros las denuncias en Clarín acerca de lo que está pasando con lo que recién decía Lito? No, eso no se habla. Tenemos denuncias claras, ¿no es cierto?, acerca de lo que pasa en hospitales del Gran Buenos Aires, acerca de salas especiales que se han instalado para atender estos casos. De eso no se habla.
Creo que no se habla porque los sectores enfrentados al gobierno, porque tiene obviamente un grado de responsabilidad en los hechos, y a la oposición, porque son cómplices de lo que está pasando. Entonces hablan de otros temas, se divierten en definitiva con algunas situaciones de otro tipo, reales o no. Pero estos temas que tienen que ver con problemas cotidianos de sectores populares, de esto no se habla porque son compartidos entre gobierno y oposición los intereses que defienden. Tocó el tema de los medios, me parece interesante, bueno, ustedes tienen un medio de comunicación comunitario allí en Los Pibes, me parece interesante que en este año, donde precisamente vienen las elecciones galopando, ¿cómo crees que deberían jugar precisamente los medios comunitarios para tratar de oponernos a esta andanada permanente de desinformación que entra por la chimenea, por la puerta y por la ventana de cada argentino o argentina? Mira, creo que hay que tratar de desnudar justamente todos estos temas que son los que no se hablan. La gran comunicación habla solamente de candidaturas, de internas, que evidencia una real mediocre clase política, que profundiza, ¿no?, la crisis. Yo siento que hay nuevamente una crisis de credibilidad, de confianza en esa corporación política, y creo que los medios deben tratar de ir más a fondo, ¿no? Deben inclusive tratar de que no se caiga en que la agenda electoral del 2015 pase a ser el único tema del que se habla. Me parece que hay grandes cosas todavía por profundizar, por resolver, que hay un gran debate en el movimiento popular, cómo sigue esto, cómo continúa esto, cómo sigue hacia adelante, cómo no perdemos conquistas que se han logrado estos años, pero que hay que ir mucho más allá, que esto no alcanza, que eso no es no reconocer que está claro que no estamos igual que hace 15 años, pero que todavía hay que ir mucho más, que hay cambios estructurales, que algo de esto decía Roberto, que no se han realizado, que se han logrado algunos aspectos políticos, pero que estructuralmente seguimos teniendo la misma matriz, y que si no se cambia esa matriz, seguimos con aspectos recurrentemente que no se van a resolver, y los medios creo que juegan un papel muy fuerte, los medios alternativos, en no caer en la agenda electoral, en que los grandes medios te llevan y te inventan con mucho ruido, ¿no? Pareciera que tiene mucha información, mucho ruido, y lo otro que hacen, que te dan una mirada pesimista. Te crean un enemigo, ya no lo pueden ocultar, pero un enemigo invulnerable. Vos la sensación que tenés cuando terminás de ver algunos programas es: contra esto no puedo, contra esto, ¿qué voy a pelear? Y no, la verdad que como movimiento popular lo que vemos es que estamos frente a una oportunidad hermosa, que estamos viviendo tiempos apasionantes de crear una nueva sociedad, por lo tanto que también los medios de comunicación tienen que poner la realidad, pero también con un optimismo, porque con todo el aparato mundial de la máxima potencia del mundo, los pueblos siguen luchando y los procesos revolucionarios siguen adelante. Por lo tanto, como alguna vez dijo Fidel, las revoluciones no se exportan, pero tampoco se pueden detener. Hablando de agenda electoral, desde el gobierno se dice que este paro nacional que hubo esta semana fue precisamente un paro opositor para meterlo en la agenda electoral. ¿Vos pensás eso o pensás que hay razones suficientes como para parar este país? Y pasan las dos cosas, es decir, yo creo que hay razones evidentes, no solo en el tema de lo que es el descuento que se produce por lo que el régimen de ganancia que se está aplicando, también pasa lo que está ocurriendo con los jubilados, entre otras cosas, pero creo que eso va de la mano con una crítica a ciertas políticas del gobierno. ¿Se puede llamar eso opositor? Sí, por cierto.
Creo que en definitiva lo que sí me parece que es evidente, el paro con la masividad que tuvo no se logra solo porque paró el transporte. El transporte es fundamental, pero cuando hay voluntad de ir a trabajar se resuelve el problema. Yo diría que hay una especie de decir, y bueno, si me dan la oportunidad de parar no voy a trabajar. No tampoco porque esté absolutamente en contra, pero hay una cierta insatisfacción con varias cosas que yo creo que toca fundamentalmente con lo que es la víscera más sensible, como decía que el filósofo de Lobos, que tiene que ver con el bolsillo, y tiene que ver con el ingreso, donde en los sectores de mayores ingresos, los asalariados, la protesta por el régimen de ganancias. Y en los sectores más abajos lo que se siente es el tema de la inflación constante. Entonces creo que ambos elementos dan como fruto un estado de insatisfacción que yo creo que existe en la sociedad, donde no obstante lo cual el gobierno creo que sí que mantiene un nivel de apoyatura entre el 25 y el 30%, que es importante para un final de mandato, pero que evidentemente refleja esa situación social, de esta insatisfacción que está dando vuelta por la sociedad. Vos que venís de una lucha anterior en la cual el peronismo tenía como columna vertebral siempre al sindicalismo, ¿cómo crees que afecta a esta nueva sociedad que estamos viviendo ahora, la de estos días, este quiebre tremendo que hay en la estructura sindical, esta división desproporcionada ya, en la cual no sabés quién representa menos, no quién representa más? ¿Cómo lo vivís a eso? Sí, tiempo atrás lo que nosotros sosteníamos era que el movimiento obrero no era solo la columna vertebral, sino que debía ser la cabeza del movimiento social para el cambio del sistema, para los cambios sociales, para la transformación, para la revolución. Eso es lo que imaginamos. Al paso de los años, 30, 40 años después, nos encontramos con que ese movimiento sindical está deteriorado, fragmentado, dividido, con fracturas internas a nivel social, no solo políticas, y eso tiene que ver con otra responsabilidad que tenemos. Dos cosas. Por un lado, que el peronismo se ha transformado en el espacio de poder, en el partido del poder. Entonces, de alguna manera, es la expresión más clara del propio sistema. Eso no a nivel del sentimiento masivo, pero sí a nivel de la estructura a través de la cual se capturan los espacios de poder. Eso es la síntesis del peronismo actual por un lado. Por el otro lado, nos encontramos con que yo creo que no está claro, y creo que es uno de los grandes retos que tenemos por delante, es la definición un poco más precisa de cuál es el sujeto social de los cambios y de qué manera vamos construyendo esa unidad del sujeto social. Yo creo que ese es el gran problema de los próximos años para la militancia social y política en la Argentina. Si queremos aspirar a los cambios, ¿por dónde pasa esa unidad? La unidad entre quiénes y de qué manera, ya no hablando política, sino socialmente, para después que tenga su reflejo político. Eso antes estaba claro, estaba en el movimiento obrero y en el peronismo. Hoy ya el movimiento obrero tampoco lo es claramente y el peronismo mucho menos. Lito, ¿querés decir algo de esto? Sí, yo siento que el imaginario simbólico del peronismo sigue siendo el anhelo de lo no cumplido, que sigue siendo un imaginario claramente político, que está muy extendido en los sectores populares, que sigue siendo a veces una expresión no pura doctrinariamente, pero que sigue siendo un sentimiento político que sigue muy extendido entre nuestro pueblo. Yo a veces risueñamente digo, hay veces que uno ve jóvenes que no saben la letra de la marcha y que la silban y que la cantan y que cantan aunque sea una parte. Me parece que es menos prolijo que si está agotado o no está agotado. Lo que sí creo es que no hay ninguna estructura, ni política, ni sindical, que exprese el imaginario del anhelo no cumplido de nuestro pueblo. Y que hay un proceso de reformulación que también se da con esto que decía Roberto del sujeto, cuál es el sujeto político, cuál es el sujeto histórico, que tiene que ver con los cambios que se han producido en la sociedad y que aquel movimiento obrero ha ido reformulándose y hoy el trabajador es otro trabajador. Nosotros estamos inscritos en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y no es que la economía popular, casi de 5 millones de personas en este país,
no son trabajadores o son trabajadores de nuevo tipo, o tiene más que ver con el sujeto que nosotros fuimos en los 90, ese emergente. En realidad hay un proceso de reformulación de ese sujeto histórico y está encontrando, inclusive vemos hasta con cierto sentido de lógica, que las estructuras están reformulándose también. Nosotros estamos peleando la personería gremial de la CETEP, cosa que está siendo resistida, ¿no? Es decir, no nos quieren dar la personería gremial de la CETEP, justamente por la potencialidad que puede tener este sindicalismo de nuevo tipo que reanime a los sectores del movimiento obrero, por cierto también muy castigados por la sociedad y con razón, ¿no? Es decir, es un sector donde la sociedad ve todo ese sindicalismo gerencial que conocimos en los 90 y demás. Entonces, la verdad que creemos que ese tiempo va mostrando que esa reformulación en medio de este momento se está transitando, ¿no? Es decir, con todos los desafíos que tenemos por delante. ¿Vos crees, Roberto, al calor de esto, que los movimientos sociales, lo vemos en Bolivia muy claramente, ¿verdad?, están reemplazando esa carencia de una unidad sindical o de unos sindicatos fuertes? En parte sí, pero en parte con un límite muy grande, que es los movimientos sociales están demasiado atados al aspecto reivindicativo, que es importante, pero no está elaborada ni conceptual ni prácticamente cómo es su paso a la política. Justamente, fijémonos en un dato. En Bolivia, por ejemplo, las organizaciones políticas procuran incorporar referentes sociales como candidatos porque de alguna manera expresan los intereses sociales que aspiran a contener. En cambio, en la Argentina, los movimientos políticos, muchos de ellos de origen social, procuran tener un candidato político conocido desde la política. Es al revés el fenómeno. Entonces, en lugar de resaltar la construcción propia desde la fuerza social, ocurre como que estamos haciéndolo pero renunciando a. Sí, yo creo que eso tiene que ver con otros problemas que son mucho más profundos y que seguramente los seguiremos debatiendo, que es el tema acerca de qué manera logramos que un proceso de cambio revolucionario también vaya dando cuenta de las respuestas inmediatas, materiales, que padecen los sectores más populares. Esa es una deuda y un tema que seguramente nos estará ocupando en un montón de mesas futuras. Gracias, Roberto. Gracias, Lito. Fue nuestra primera mesa de debate y volvemos dentro de un mes para seguir hablando del mundo y de la Argentina. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Tenemos derechos, tenemos leyes profesionales porque hay sindicato. Seguimos creciendo en la organización de los trabajadores, en lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país, transformando el presente y construyendo el futuro. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.